Hey, tienes que grabar la relatoría. No, no quiero, es festivo. Bueno, ya en serio, esta es la relatoría de la clase del día miércoles, que no es un castigo para nada. Primero que nada, para los que llegaron tarde o no supieron, tienen que enviarle un mail a Takeshi con el link del video de la autobiografía. Aquí está el mail abajito para que se lo puedan enviar. Aunque tuvimos unos pequeños inconvenientes ese día para poder enviar el mail en clase. Dad, the internet's not working! I know that, okay? Segundo, vimos nuestro espectacular video Tadeo al desnudo. Acá se los dejo para que puedan reírse, repetirlo y aprender todo lo que hicimos ese día. Como por ejemplo, siempre revisar los formatos que tengamos antes de editar, porque podemos terminar como el jinete sin cabeza. Si no saben cómo realizar esto, acá les dejo este pequeño tutorial donde van a poder aprender a hacerlo, o si no, siempre San Google nos ampara en estos casos. Tercero, empezamos a ver ya los videos autobiográficos de cada uno, donde los estudiantes de la clase van a evaluar los 10 puntos requeridos por Takeshi en cada video. Yeah, I'm gonna have to say no, I'm sorry. I'm gonna say yes. I'm gonna say yes. I'm gonna say yes. Cuarto, para la clase del próximo miércoles debemos traer un video de stop motion. Para los que no saben qué es esta técnica, de seguro recordarán esta película. Esta película fue la pionera en realizar esta técnica de stop motion que se está realizando en los últimos años. Si todavía se sienten un poquito confundidos, aquí hay una lista de reproducción que les voy a dejar para que se puedan inspirar para realizar sus propios videos. Pero recuerden que hay ciertas especificaciones técnicas que nos dijo Takeshi que no podemos usar, como estas. Poquitas, ¿no? Say what? Bueno, pero ya en serio, los requisitos técnicos que nos envió Takeshi es lo mismo que el de la última vez. Claramente subido a YouTube, enviado al mail de Takeshi antes de la clase, que no tenga ni mucha ni poca luz, que no tenga música de ningún tipo, pero como en este video él no puso esta restricción, ¡música! Bueno, ya, grabar. Siguiendo con las especificaciones, deben incluir la claqueta durante 6 segundos hecha a mano, pero esta vez el título debe incluir solo una palabra, una sola, la cual debe ir acompañada de la palabra stop motion. Por ejemplo, pañales, stop motion. Debe conseguirse 45 segundos de carne o contenido durante todo el video, para dar un total de 51 segundos. El video no puede llevar ni personas, ni partes del cuerpo, ni animales, ni juguetes, ni textos digitales. Básicamente, muchachos, usen su imaginación. Imaginación. Recuerden que deben realizar los efectos de sonidos ustedes mismos. Pueden llevar bocadillos onomatopéyicos y deben llevar en una cuartilla de hoja la historia que van a grabar, que no pueden superar 3 líneas. Así que, ¿qué grabarán? Pues hagamos un video de nosotras teniendo sexo con chicos. ¿Qué? Llamo a mis amigos por el celular mientras mi hombre espera más sexo. Ok, eso no. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos vemos en otra ocasión. Recuerden llegar a tiempo a clase o si no pasarán su fin de semana haciendo estos videitos.